Hermanos, buenos días, damos gracias al Señor porque podemos hablar de su palabra y tratar de transmitir alguna enseñanza para ustedes desde este lugar que por la gracia de Dios estamos ahora, algunos días más todavía, y considerando el tema que durante la semana estuvimos viendo, cualidades de las Escrituras. Es recta, es fiel, es pura, es limpia, justa, es verdad, todo ello, toda la palabra de Dios es justa. Teniendo esto en mente, lo que vimos a lo largo de la semana, hoy nos correspondería ver, tomando todo esto en su conjunto, el deleitarse en la ley de Dios. Y dice así la palabra de nuestro Dios en el Salmo 112, el pasaje que leímos. Salmo 112, verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es esa la palabra que hemos de meditar en esta mañana. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita. Podríamos comenzar haciendo una definición clara o una definición clara y sencilla de lo que es la palabra deleite. Según el diccionario, según aquellos estudiosos que hacen estudios profundos de las palabras, enfocándolo en esta mañana a la ley de Dios, la palabra deleite significa disfrute, deleitar, delicia, delicioso, precioso. La raíz primaria de la palabra hace referencia a propiamente inclinarse hacia algo que por implicación referiría el doblarse, figurativamente agradarse con, deseo, amar, aprobar, codiciar, complacerse, deleitar, desear, deseo, moverse hacia algo que a uno le atrae, querer o la voluntad misma. Eso es en cuanto a lo que la palabra deleite, según el Salmo 112, verso 1, se refiere. El diccionario de la Real Academia define esta palabra como deleitar el ánimo o un placer del ánimo. Aquello que produce deleite, que genera satisfacción, goce, agrado o dicha. Por ejemplo, venir a comer a un lugar donde disfrutamos los platillos que se sirven. Se deleita el paladar en aquello. O cuando decimos, nada más me causa deleite que sentarme a leer a orillas de algún río. Podría ser esa. O decir, esa música es un deleite para mis oídos, etc. En ese sentido, el deleite también está asociado a las sensaciones de los sentidos. Por eso el concepto suele utilizarse con relación a las comidas, al arte, en lo que oímos, entre otras cosas. Y también puede entonces implicar el deleite en algunos de nuestros sentidos, cuando a través del tacto tocamos algo suave, cuando probamos algo delicioso, oímos o vemos algo, algún paisaje que cautiva nuestro ser. Este tema lo tomamos en razón de lo que yo considero hoy está faltando en nuestra vida, de lo que hoy está faltando en nuestra vida cristiana, en nuestro diario vivir, considerando a la palabra de Dios que el Señor nos ha concedido tener. Hemos tomado la palabra de Dios, hemos leído la palabra de Dios, hemos sentadonos un tiempo, pero quizás lo que falta es eso precisamente, eso que David expresó y que escribe inspirado por el Espíritu de Dios. Tenemos que volver en nuestra actitud
hacia aquello que quizás muchos de nosotros sentimos, o volvernos hacia aquello que experimentamos tiempo atrás. Si alguno nunca lo ha experimentado, debe de ir a esa forma de tratar con las Escrituras. Es muy triste, hermanos, tomar la palabra de Dios y no deleitarse en ella. Es, considero, hasta una falta e irreverencia a la palabra de Dios que nos es concedida, tomarla en nuestras manos y no sentir satisfacción en nuestros sentidos, en nuestras manos al tomarla, en nuestros ojos al leerla, en nuestros sentidos al percibir las palabras que ahí se están diciendo. Lo que procuramos con esto es que las cualidades de las Escrituras nos lleven a esa sensación de satisfacción, de gozo en cuanto a la palabra del Señor. Esa es nuestra intención. Además, vean lo que dice David: es bienaventurado el varón que teme a Jehová y que se deleita en sus mandamientos. Y como alguna vez dijimos que bienaventurado, o si no lo hemos dicho, bienaventurado no es otra cosa que, la dicha y el gozo, en este caso, de los que temen a Dios y se deleitan en sus mandamientos. Bienaventurado es una dicha superlativa, extrema, grande. Es ahí donde la palabra del Señor entonces nos enseña la importancia de tener esta actitud en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver entonces qué podemos aprender de este tema y la realidad de esta verdad. Vamos a abrir la palabra del Señor primeramente en cuanto al argumento bíblico. Veremos varios versos donde podemos ver que esta forma de ver la ley de Dios, este sentimiento por ella, debe ser algo que nosotros debemos experimentar, cultivar, ir creciendo en ello si hemos conocido al Señor. Bueno, comencemos con este primero, el pasaje que leímos, el verso de este pasaje. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No solo deleitarse, porque puede ser un deleito breve o de un grado menor, pero dice en gran manera, mucho, mucho sobremanera. Es maravilloso para el hombre que toma la ley de Dios en sus manos y cuando la toma siente que todo su ser encuentra o percibe un beneficio al estar ahí, y ese beneficio, ese tomarle, esa actitud hacia ella, hace que sus sentidos todos se deleiten ahí. Podríamos volver esto después, pero vean lo que dice el Salmo 1, un salmo muy conocido. Salmo, verso 1 y 2, muy conocido. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Antes en la ley de Jehová está su delicia. Ahora vamos al Salmo 119, el verso 16. Recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Recrearéme. Obviamente aquí la palabra hace referencia a aquello que recrea nuestro espíritu, aquello que da satisfacción. Recrearse en algo no es otra cosa sino dar aquello que nuestro ser necesita. En algún momento de ansiedad, por decirlo así, dejamos todo y nos recreamos. Ese recrearnos nos vuelve a dar fortaleza. Dice el salmista: recrearéme, deleitareme, gozaréme en tus palabras, en tus estatutos. Dice el verso 24 de este mismo Salmo, verso 24: pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. Tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. Verso 35. Vean con qué frecuencia. Verso 35.
Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Y hacia dónde va la voluntad? ¿Hacia dónde se inclina la voluntad? Sino hacia aquello que le satisface. En el pecado, el cuerpo se deleita. En el estado natural, en la carnalidad, nuestra carne se deleita en el pecado cuando vivimos en él. Cuando venimos a Cristo, o más bien cuando Él nos trae, ya no hay esa complacencia en el pecado, ya no. Ahora nos duele y nos pesa, pero ahora nos deleita lo que es de Dios. Y en este caso, dice el salmista, porque en ellas tengo mi voluntad, o mi voluntad se deleita en tus estatutos. Salmo 119, también ahí el verso 47. Y deleitaréme en tus mandamientos que he amado. Y deleitaréme en tus mandamientos que he amado, que he amado. Salmo 119, versos 70 al 72. Dice así: engrasóse el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he deleitado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vean, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El deleite. Esta es una insistencia, en verdad pienso que podríamos considerar que es hasta exagerado. Pero la experiencia de los que han vivido esto nos enseña que esto solamente es algo real para los que el Espíritu de Dios les concede esto. Verso 77, aquí mismo, dice así: vengan a mí tus misericordias y viva, porque tu ley es mi deleite. Son muchas veces. El Salmo 119 sobreabunda en estas expresiones. Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mis delicias, ya en mi aflicción hubiera perecido. Esto es, mi sufrimiento me hubiera llevado al abismo de la perdición, de la desesperación, de no saber qué hacer, si no fuera porque me complacía en tus mandamientos. Eran deliciosos para mí cada vez que los tomaba y confiaba en sus promesas en el tiempo de mi aflicción. Si no me hubiera deleitado en ellos, sino que las tomara por fuerza y sin verdaderamente confiar en ellos, no sé qué hubiera sido de mí. Tu ley es deliciosa, dice el himno que cantamos, y tus promesas son más ricas son que todo don, y tu palabra hermosa. Eso es el testimonio de David. Verso 92. Podemos ir ahora al verso 111 del mismo Salmo, 119, 111. Dice así: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón, porque son la razón de mi alegría en mi corazón. Y cómo no, si vean hasta qué punto él había experimentado en su relación con Dios que toda la palabra que el Señor le había dado era verdaderamente fiel. Salmo 119, 143. Salmo 119, 143. Aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Mas tus mandamientos fueron mis deleites. Bueno, dice el dicho vulgar que las penas con pan son menos. El sufrimiento con la palabra de Dios, que es el pan de vida, es una experiencia maravillosa para los que padecen alguna situación de aflicción. Y por último, en esta parte de este salmo, el verso 144. Dice así, verso 144, justicia, 174, deseado he tu salud, oh Jehová, deseado he tu salud, oh Jehová, y tu ley es mi delicia, y tu ley es mi delicia. Estas son expresiones donde precisamente
David busca remarcar, primeramente en su relación con el Señor, aunque Dios conocía, pero es como si él quisiera decirle al Señor, Señor, tú sabes, en verdad, y no es una exageración repetir una y otra vez, que de verdad me deleito en gran manera en tu palabra. Y cierra este salmo, porque es el verso antepenúltimo de este Salmo 119, de 176, y ha estado repitiendo que su ley es su deleite, su delicia, se goza, se alegra. Ese es el testimonio de David. Es el testimonio de este hombre que había considerado la gracia del Señor en su vida. Y tu ley es mi delicia. ¿Qué podemos decir ante todas estas expresiones repetitivas? ¿Podría decir alguien? O quizás deberíamos de decir necesarias. Podemos decir que esta forma de ver la palabra de Dios, la ley de Jehová, no es otra cosa sino una nueva vida que hay en los que conocen al Señor. Ninguno que se muestre ingrato o desobediente a la ley de Dios se deleita en ella. Ningún incrédulo se deleita en la ley de Jehová. Pero todo cristiano puede decir estas mismas palabras, no a manera de quedar bien o copiar lo que dijo el salmista, sino como una experiencia personal. Diríamos, tu ley es mi delicia también. Y me uno al canto del salmista. Tu ley deleita mi alma, todo mi ser, lo que yo soy, toda mi constitución física, espiritual, se deleita en tu santa palabra, con todo mi corazón. Entonces, hablar de deleitarse en la ley de Dios tiene un argumento, lo cual nos llama a nosotros a hacer lo mismo cada vez que tomemos la palabra de Dios en nuestras manos. Si has tomado la Biblia más de una ocasión, pero no te has deleitado, ni has sentido esa sensación de satisfacción espiritual, de la quietud de tu alma, hermano, qué triste, porque has satisfecho los deseos de tus ojos, o como dice Juan, la concupiscencia de los ojos, lo has satisfecho los deseos carnales, pero no has satisfecho aún tu alma en la ley de Dios. En segundo lugar, tenemos el argumento del deseo que se despierta por la ley de Dios, motivado cuando pasa un día o un tiempo sin poder estar en ella. Vamos otra vez a la palabra del Señor. En el Salmo 119, verso 5. Ojalá, dice David, verso 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para a observar tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos a observar tus mandamientos. Ese es en el mismo salmo. Dice el verso 20 del mismo salmo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Este verso quizás o parece que está exponiendo el corazón de David en un reconocimiento de que había algún momento en que su naturaleza humana pareciera que dejaba de sentir lo mismo o dejaba de sentir aquella sensación de gozo, de quietud al tomar la palabra del Señor, y entonces expresa estas palabras en el verso 20: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. O quisiera yo amarlas en todo tiempo. Verso 40. He aquí yo he codiciado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Este es entonces el argumento del deseo que se despierta en uno por la ley del Señor. Dice el verso 62. A medianoche me levantaba a alabarte sobre los juicios de tu justicia. A medianoche me levantaba. Pienso que el corazón de David estaba tan saturado de las Escrituras, o como dijo un día el señor Spurgeon de John Bunyan, decía él de aquel que escribió El progreso del peregrino, que por su torrente sanguíneo corría la Biblia. Pienso que el alma de David, tan saturada, tan llena de la palabra de Dios,
le movía a esto, que su corazón se sentía tan lleno de gratitud por todas las misericordias de Dios, que en verdad se levantaba y quizás expresaba palabras como: gracias, Señor, gracias. Nosotros seguramente nos paramos a las 12 de la noche o más tarde, pero muchas veces no es por esto. Verso 81. Desfallece mi alma por tu salud, esperando en tu palabra. Esto es, desfallece mi alma, como que siento que me estoy acabando en mi fuerza, esperando que tu palabra se cumpla en mí. La esperaba con ansia, o como él mismo escribió acerca de: cumple la palabra a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Anhelaba que el Señor manifestara su palabra, porque nosotros podríamos leer, pero no creer ninguna palabra de ellas y menos esperarlas. David esperaba el cumplimiento de las promesas del Señor. Salmo 119, el verso 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Podría ser, quizás, pensemos en algún momento, David como rey, donde en su palacio tenía acceso a todos los rollos de la ley de Moisés, las cosas que hasta entonces se habían escrito. Pero hubo momentos cuando, por ejemplo, cuando su hijo se rebeló contra él, tuvo que salir huyendo y difícilmente se llevó muchas cosas, o quizás se llevó alguna porción de ella. Y allá, estando en el desierto, mientras huía de su hijo, suspiraba y deseaba poder volver en las misericordias de Dios para otra vez complacer su corazón en todo lo que él tenía a su disposición para leer. Nosotros podríamos tener una colección de Biblias y no deleitarnos en lo absoluto. David no tenía colecciones para presumir. Yo pienso que él tenía todo lo que en ese momento era la ley de Dios, o lo que Dios había ya revelado. Y no era para presumir que él tenía todo, sino que lo hacía por bien propio, para agradar al Señor. Eso es lo que dice David. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Salmo 119, el verso 148, dice así: previnieron mis ojos las vigilias de la noche, para meditar en tus dichos. Fíjense que en ese sentido, de manera personal, a veces he deseado la ley del Señor, pero a veces he estado tan cansado, o el sueño me ha ganado y he comenzado y no he terminado. Eso a veces pesa en el corazón. No sé cuál es tu experiencia con ella, pero David dice: previnieron mis ojos las vigilias de la noche, para meditar en tus dichos, o me adelanté para meditar en tus dichos. A veces nosotros no entendemos estas expresiones, porque nuestra relación con la Escritura parece ser muy, muy separada. El verso 148 y por último el verso 174, dice así el 174, otra vez volviendo a lo que ya habíamos mencionado: deseado he tu salud, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Deseado he tu salud, oh Jehová. ¿Con qué sentimiento David expresa esto? Ahora, es una realidad que entre más alimentamos la carne, más quiere. Entre más deseamos la ley de Dios y más complacemos a nuestro espíritu y a nuestra alma, leyendo la palabra del Señor y meditando en ella para conocer a Dios, nuestro espíritu más la busca. Es una lucha terrible. Y lo que más alimentemos es lo que más haremos al final de cuentas. O nuestra carne para el pecado, o la palabra del Señor, en este caso, para vida eterna. Porque si viviereis conforme a la carne, dice Pablo en Romanos 8:13, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces este es el argumento de la necesidad del alma por la ley del Señor. David podría pasar un día sin escudriñar la palabra de Dios, pero clamaba: Señor, deseo estar en ella. Estoy angustiado, mi alma desespera, porque deseo tu ley, deseo meditarla. Lo que he vivido me ha enseñado cuánta falta me hace estar en ella y cuán maravillosa es tu palabra. Señor, ayúdame.
¿Es para ti este lenguaje entendible? ¿O quizás aún no has experimentado esto? En tercer lugar, tenemos el argumento lógico. Bueno, ¿a qué nos referimos con el argumento lógico? La lógica de este asunto radica en el hecho de que así como el amor nos hace buscar aquello que amamos, aquello que siempre amamos, siempre nos causará deleite, siempre tendrá el signo de la satisfacción, los deseos mundanales a la carne y las cosas espirituales al espíritu. El asunto entonces se torna de manera muy simple, hermanos. Lo que amo me gusta, lo que me gusta lo busco, y lo que busco, cuando lo encuentro y lo practico, me deleita porque lo amo, porque causa satisfacción a mis sentidos, todos, porque satisface lo que otras cosas no pueden, porque nuestra alma necesita vivir en esta palabra y saber qué significa deleitarse en ella. Obviamente esto aplica tanto a lo espiritual como a lo carnal. Hay cosas que me hacen bien, pero que no necesariamente satisfacen lo que busco. Podemos tener hambre y comer algo que nos quite esa sensación de hambre sin que necesariamente haya deleitado nuestro paladar. Solo fue por satisfacer la sensación de hambre en nuestro estómago, pero el paladar no se deleitó con aquella comida que tanto anhelamos. Sin embargo, la palabra de Dios, esa ley, no solo satisface mis demandas espirituales, no solo me consuela, no solo quita el hambre de mi alma, sino que me deleita cuando pongo el corazón y todo mi ser en ella. Cuando yo la tomo en mis manos, pero no pongo mi ser en ella, me he dado cuenta que no me causan alegría, que no me causan gozo en el corazón. Cuando los dichos de Dios dejan de tener este efecto en nosotros, ya no la buscaremos, la iremos dejando poco a poco, hasta que su palabra comience a dejar de tener lugar en nuestro corazón. Por último, hermanos, la bendición de deleitarse en ellas. Dice el Salmo 112, bienaventurado el que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Podemos nosotros leerla, aprenderla de memoria, memorizarla y no necesariamente deleitarnos. No es el punto si ayer la leí, sino suspiré, sino que si mi corazón le fue arrancada una sonrisa de alegría cuando al tomar el libro de Dios entre mis manos comencé a escudriñarla y mi corazón se sintió en conexión con ella, y entonces la verdad ahí escrita tomó lugar en mi ser. No son bienaventurados los que la leen todos los días. Sé que esto suena un tanto complicado, porque de por sí batallan muchos con leerla todos los días. Y luego llegar a este punto, pero no es una cuestión nuestra, de nuestras propias fuerzas, sino de el Espíritu de Dios que nos lleva a este tipo de experiencias verdaderas. ¿No son bienaventurados entonces los que la leen todos los días? No son los que saben mucho de ella por el mucho tiempo que llevamos en una iglesia. No es el hombre que predica de la Biblia el que es bienaventurado en este caso, sino el gozo que encontramos en ella cada vez que la escudriñamos. Si nuestro corazón encuentra sosiego, quietud, si nos arranca una sonrisa, por decirlo así, al tomarla para ver qué Dios nos quiere decir, soy bienaventurado. No con ello estoy diciendo que pienses bien, entonces voy a ser bienaventurado si tengo esa actitud aunque la lea cada mes. No, hermano. En realidad las cosas van conectadas la una con la otra muy, muy íntimamente. Y cuando el corazón se pone en estas cosas vas a querer más y más de ella. Y sabrás lo que causa esta bendita palabra del Señor. Mi placer está en ella. La bienaventuranza está en la palabra del Señor. Hay otras cosas que me cautivan o que pueden causarme cierta sensación. Pero sobre todas esas cosas está Dios mismo y su palabra, por encima de todo lo demás. Hermanos, entonces, ¿en qué pecado caemos si esta justa ley
no causa esto en nosotros. Temo que hemos pasado tantas veces, tantos días de nuestra vida, la leímos sin haber experimentado una sola vez esto que David expresa una y otra vez en las cosas que él mismo escribió antes de que él escribiera, considerando lo que él tenía en su tiempo como la ley de Jehová. ¿Qué se dirá de nosotros y de nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Qué diremos? O quizás en lugar de satisfacción hay apatía e indiferencia. Pero todo lo que hablamos en la semana de las cualidades de las Escrituras debe llevarnos a este punto, a deleitarnos en la revelación que Dios nos ha concedido. Ojalá que se pueda decir de nosotros, bienaventurados los que temen a Jehová y en su ley se deleitan en gran manera. Ojalá que se diga eso de nosotros, o que nosotros podamos decir con David, mi deleite está en ella. Como Dios dijo de Israel, pensando en las promesas venideras, Efsiba, así nosotros podamos decir de su palabra, me deleito en ella en gran manera. Sea así con todos, desde el más chico al menor, para la gloria de su nombre. Amén.